El año es 1959. El lugar es el Gran Desierto de Arena, una de las regiones más implacables del Sahara libio. Una misión de reconocimiento británica, realizada por exploradores petroleros, se prepara para una jornada más en la inmensidad amarilla. Lo que encuentran después de 16 años de olvido no es solo un accidente, sino una cápsula del tiempo perfectamente preservada. Un fantasma metálico de la Segunda Guerra Mundial. Desde el aire, la imagen desafiaba toda lógica. En medio del vasto y desolado mar de arena de Calancio, una inmensa duna ondulante que se extiende a más de 700 kilómetros de la costa, se distinguía la silueta inconfundible de un bombardero cuatrimotor. No era un montón de escombros, sino un avión casi completo, apoyado en la arena como si un gigante hubiese decidido dejarlo allí con cuidado. El equipo de exploración, a cargo de la British Petroleum, informó del hallazgo, lo que desencadenó una expedición terrestre en marzo de 1959 para investigar el misterio. En la arena se posaba un Consolidated B-24D Liberator de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, USAAF, pintado con los colores de la guerra y apodado, con macabra ironía, Lady Be Good. El primer contacto con el fuselaje fue una experiencia escalofriante para los investigadores. La aeronave se encontraba a 710 kilómetros tierra adentro, en un punto tan remoto que su supervivencia al clima extremo del desierto era, en sí misma, un milagro. El avión había aterrizado sobre su panza con el tren de aterrizaje extendido, y solo el fuselaje partido en dos secciones justo detrás del ala, resultado del impacto con las dunas. La pintura y las marcas, incluyendo el nombre de la nariz, estaban casi en perfecto estado, como si el avión hubiese sido abandonado el día anterior. El inventario realizado en el interior del bombardero solo profundizó el enigma. Dentro del Lady Be Good encontraron 8 botellas de agua mineral, raciones de comida intactas, un juego completo de equipo de supervivencia térmica, e incluso una radio que, al ser probada por el equipo de recuperación, todavía funcionaba. También hallaron municiones sin usar y el paracaídas del artillero de cola, aún plegado. Las evidencias demostraban que la tripulación había abandonado el avión en una emergencia. ¿Pero por qué razón? Y lo más importante, si contaban con todo lo necesario para sobrevivir y la radio aún funcionaba, ¿por qué habían dejado el fuselaje perfectamente conservado para desaparecer sin dejar rastro en el infierno amarillo? El misterio del Lady Be Good, un avión que había sido declarado perdido en el Mediterráneo 16 años antes, resurgía ahora en el desierto con una pregunta mucho más cruel. ¿Dónde estaban los 9 hombres? El año es 1943. El teatro del Mediterráneo y África del Norte es un hervidero de batallas aéreas y terrestres. La ofensiva aliada presiona a las fuerzas del eje. La base aérea de Soluch, cerca de Bengasi, Libia, es el punto de partida para los bombarderos de largo alcance que atacan objetivos clave en Italia. En el hangar, el nuevo Consolidated B-24D Liberator, bautizado como Lady Be Good, se prepara para su primer y último vuelo. El Consolidated B-24D Liberator era la columna vertebral de las operaciones de bombardeo de largo alcance de la USAAF en la guerra. Un mastodonte con capacidad para volar casi 3.500 kilómetros a plena carga, su función era golpear objetivos vitales para la maquinaria de guerra de la Alemania nazi. El Lady Be Good era un avión nuevo, recién llegado de los Estados Unidos a la base de Soluch y asignado al 504 Escuadrón de Bombardeo del 375 Grupo de Bombardeo Pesado. Su tripulación estaba formada por 9 jóvenes aviadores, muchos de los cuales se conocían de las bases de entrenamiento en América. Para todos ellos, esta sería su primera misión de combate juntos, lo que añadía una capa de inexperiencia al grupo que resultaría fatal. La tripulación estaba dirigida por el joven teniente
Primero William J. Hatton, el piloto, asistido por el teniente segundo Robert F. Toner como copiloto. El equipo lo completaban el navegante D.P. Hayes, el bombardero John S. Boravka y 5 sargentos encargados de la mecánica, la radio y las armas: Harold J. Kipslinger, Robert E. Lamotte, Guy E. Shelley, Vernon L. Moore y Samuel E. Adams. Eran la imagen misma de la promesa de la juventud americana, lanzada a la maquinaria de guerra global. Bautizaron el avión con el nombre de un musical de 1941, Lady Be Good, reflejando el optimismo juvenil antes de enfrentarse a la brutalidad de la batalla. El 4 de abril de 1943, el Lady Be Good fue uno de los 25 bombarderos designados para la Misión 109. El objetivo era el estratégico puerto de Nápoles, Italia, un punto logístico crucial para el transporte de tropas y suministros del eje. La distancia de ida y vuelta era de aproximadamente 1.120 kilómetros. La misión se desarrolló con normalidad, aunque con la inevitable tensión del fuego antiaéreo sobre el objetivo. Después de arrojar sus bombas con éxito, la formación emprendió el camino de vuelta a través del Mediterráneo. Sin embargo, el viaje de regreso estaba plagado de problemas. El crepúsculo se cernía sobre el mar y las condiciones meteorológicas empeoraban. La niebla marina y, posiblemente, tormentas de arena en el horizonte africano oscurecieron las referencias en el horizonte. El Lady Be Good perdió el contacto visual con la formación principal y el bombardero se encontró volando solo. La radio de a bordo, fundamental para recibir la señal de identificación de la base, comenzó a fallar. O bien, la tripulación simplemente no pudo captar la baliza de Soluch. El error, que se revelaría catastrófico, se había sembrado en la negrura de la noche. Se desviaron de su ruta, volando directamente sobre su base de origen en Bengasi, adentrándose cada vez más en la inmensidad engañosa del desierto. El año es 1943. El teatro del Mediterráneo y África del Norte es un hervidero de batallas aéreas y terrestres. La ofensiva aliada presiona a las fuerzas del eje. La base aérea de Soluch, cerca de Bengasi, Libia, es el punto de partida para los bombarderos de largo alcance que atacan objetivos clave en Italia. En el hangar, el nuevo Consolidated B-24D Liberator, bautizado como Lady Be Good, se prepara para su primer y último vuelo. El avance aliado en el norte de África requería un constante esfuerzo de bombardeo estratégico para debilitar las líneas de suministro y los puertos del eje en la costa italiana. Desde bases operacionales como Soluch, en Libia, los bombarderos pesados de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, USAF, se lanzaban a misiones de largo alcance, a menudo volando más de 1.500 millas en travesías de ida y vuelta sobre el Mediterráneo. Las unidades encargadas de esta tarea eran grupos de élite, incluyendo el 370 y el 98 Grupo de Bombardeo Pesado, este último conocido informalmente como los Pyramiders. En la pista de aterrizaje de Soluk, un nuevo bombardero se unía a la flota. Era un Consolidated B-24D Liberator, una máquina que encarnaba la potencia y las promesas de la producción de guerra estadounidense. El B-24 fue diseñado para una misión específica: ofrecer mayor velocidad, un alcance significativamente superior y una carga de bombas más pesada que su contraparte más famosa, el B-17 Flying Fortress. Propulsado por 4 motores Pratt & Whitney R1830 de 1.200 caballos de fuerza cada uno. El Liberator podía transportar hasta 8.000 libras de bombas. Era, sin embargo, un aparato notoriamente más difícil de pilotar, a veces apodado Lumbering Lib, o de forma más sombría, el ataúd volador, por la dificultad de realizar un aterrizaje de emergencia en el agua. El fuselaje aún fresco, con su pintura de camuflaje, portaba un nombre pintado con brocha en su morro: Lady Be Good. Se convertiría en uno de los aviones más enigmáticos de la guerra,
Pero para sus 9 tripulantes, el 4 de abril de 1943 no era más que el comienzo de su servicio. La inexperiencia de la tripulación era un factor silencioso. Aunque los hombres individualmente estaban entrenados, la del Lady Be Good volaba junta por primera vez en una misión de combate. Al frente estaba el piloto, el teniente primero William J. Hatton, y a su lado el copiloto, el teniente segundo Robert F. Toner. Hatton, el oficial al mando, era el responsable de la vida de sus hombres y de la misión. Toner, con su juventud, ya mostraba una tenacidad que, trágicamente, se documentaría en la historia. La navegación era responsabilidad del teniente segundo D.P. Hayes, un rol vital en las vastas extensiones del Mediterráneo, sin el beneficio de radar sofisticado. El teniente segundo John S. Woravka completaba la cabina como bombardero. El resto de la tripulación estaba formado por el sargento técnico Harold J. Ripslinger, el ingeniero de vuelo, el sargento técnico Robert E. Lamotte, el operador de radio, y los artilleros, los sargentos Guy E. Shelley, Vernon L. Moore y Hugh J. Adams. 9 hombres, cada uno con una tarea específica e indispensable en aquella enorme máquina voladora. Su unidad, el 500 Escuadrón de Bombardeo, formaba parte del 376 Grupo de Bombardeo, que compartía base con el 98 en Soluch. La misión para ese día, conocida como Misión 109, era un golpe crítico al puerto de Nápoles, en Italia. Nápoles era un nudo logístico crucial para el suministro de las fuerzas del eje. La misión era larga, peligrosa, y se llevaría a cabo bajo la cubierta de la noche. Aunque el Lady Be Good había logrado unirse a su posición en la B-Flight de la formación principal de bombarderos, el despegue se había retrasado. Al caer la noche sobre Soluch, la formación de bombarderos emprendió el vuelo hacia el norte, sobre las aguas oscuras del Mediterráneo. El plan exigía una travesía de 750 millas sobre el mar hostil, la liberación de la carga de muerte sobre Nápoles y el regreso. El clima era, incluso para los estándares de África, brutal. Una combinación de tormentas de arena al sur y niebla sobre el mar, que pronto empezarían a causar estragos en la precisión de los instrumentos y la cohesión de la formación. La misión 109 se convirtió rápidamente en un desafío de supervivencia y navegación. Después de un bombardeo exitoso, la formación principal comenzó el largo y arduo camino de regreso a Soluch. Pero fue en algún punto de ese retorno, envuelto en la oscuridad y el mal tiempo, que el B-24D, Lady Be Good, perdió el contacto visual y radial con el resto de su grupo. El avión, con sus 9 hombres, continuó volando solo hacia el sur, impulsado por una combinación de la fe en sus instrumentos, la escasez de combustible y un error de cálculo geográfico que pronto lo llevaría a un destino que nadie, ni el más pesimista, habría podido imaginar. La máquina de guerra, diseñada para la batalla en el cielo, se dirigía, sin saberlo, hacia su tumba en la inmensidad terrestre. El año es 1943. La noche del 4 al 5 de abril de 1943. La oscuridad sobre el Mediterráneo es casi total. El Lady Be Good, seriamente desviado de su ruta, sobrevuela la inmensidad del mar Mediterráneo sin recibir la señal de identificación de la base en Soluch. El piloto, confundiendo la costa africana con la costa mediterránea, cree que aún está sobre el mar. El combustible es casi nulo. La misión 109 había sido un éxito táctico, pero su vuelta se había convertido en un caos. Tras descargar sus bombas sobre el puerto de Nápoles, el Lady Be Good y los otros 24 bombarderos del 376 Grupo de Bombardeo, el grupo de la Cruzuga Voladora, iniciaron el largo regreso hacia la base aliada en Soluch, en la costa de Libia. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, los vientos cruzados y una densa capa de nubes, junto con fallos en el equipo de navegación, separaron a la aeronave de su formación. El teniente William J.
Hatton, piloto al mando, se encontró volando a ciegas sobre lo que, por la hora y su posición estimada, debía ser el vasto mar Mediterráneo. El error crucial, el que selló el destino de los 9 hombres, fue la fatal asunción geográfica. El Lady Be Good no se encontraba sobre el mar. El avión, al parecer afectado por vientos inusualmente fuertes y una posible deriva del compás, había sobrepasado la base de Soluch sin que la tripulación lo notara. En la oscuridad, la aeronave continuó hacia el sur, sobrevolando la costa libia y adentrándose más de 710 kilómetros, 440 millas, en el inmenso y mortal gran desierto de arena del Sahara. El teniente Hatton, sin referencias terrestres visibles y solo viendo un lienzo de oscuridad bajo él, asumió que la tierra firme de Libia estaba aún lejos y que lo que sobrevolaba era la extensión de agua. El operador de radio, Robert E. Lamotte, transmitía llamadas desesperadas a la base de Soluch, intentando obtener un rumbo o una baliza de identificación. La tripulación sabía que estaban en graves apuros por la hora. Habían estado en el aire por más de 13 horas. El punto de no retorno había quedado atrás hacía mucho, y el combustible se agotaba rápidamente. La base, por su parte, nunca recibió una señal clara, o si lo hizo, no logró identificar la nave a tiempo. El silencio de la radio por parte de tierra, junto con la niebla mental de la fatiga después de horas de combate y vuelo, cimentó la desorientación total en la cabina. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche del 5 de abril, la situación era insostenible. El momento de la verdad llegó después de la medianoche, alrededor de las 12:10 de la mañana. Los indicadores del combustible estaban en cero. Los motores Pratt & Whitney, R1830, Twin Wasp, comenzaron a toser y fallar. Primero uno, luego otro, mientras el avión se sacudía violentamente. El teniente Hatton se enfrentó a la peor decisión de su carrera: intentar un amerizaje en la supuesta superficie del mar, lo que probablemente destrozaría el avión y mataría a todos, o dar la orden de saltar, creyendo que se encontraban sobre la costa y que la civilización estaba a solo unas millas de la supuesta orilla. Hatton eligió el paracaídas. Con el avión a una altitud de aproximadamente 760 metros, 2.500 pies, el piloto dio la orden de saltar. 9 hombres, con la adrenalina disparada por el pánico y el miedo, se apresuraron a equiparse con sus paracaídas. Los saltos se realizaron a ciegas, en la oscuridad absoluta, con cada hombre ignorando que, en lugar de caer cerca de la civilización costera, se estaban precipitando hacia las dunas vírgenes de uno de los desiertos más vastos y secos del planeta. Uno a uno, el sargento de cola y los artilleros saltaron, seguidos por los oficiales de navegación y el copiloto. El piloto, Hatton, fue el último en abandonar el bombardero, dejando el avión a merced de su propio destino. El Consolidated B-24D Liberator, despojado de su tripulación, mantuvo una trayectoria de vuelo por unos pocos minutos más. El aparato, que por la falta de combustible ya volaba en una especie de planeo, se deslizó suavemente hacia la arena sin una mano que lo dirigiera. El tren de aterrizaje, bajado en previsión del amerizaje que no ocurrió, ayudó a que el avión hiciera un aterrizaje de panza casi perfecto sobre el terreno blando, deslizándose hasta detenerse sin incendiarse ni explotar. La cabina de mando y la sección de cola se partieron ligeramente por el impacto, pero el fuselaje principal y las alas permanecieron casi intactos. El mito del avión fantasma había nacido. El Lady Be Good había sobrevivido al vuelo sin tripulación solo para convertirse en una cápsula del tiempo, preservada por la arena que diezmaría a los hombres que lo habían abandonado. El año es 1959. El misterio del Lady Be Good ha sido archivado como un trágico accidente de guerra cuyo destino es el fondo del Mediterráneo. Para los exploradores petroleros que sobrevuelan el desierto a 710 kilómetros de la costa, el hallazgo es incomprensible. El informe llega a Washington, D.C.
El avión perdido hace 16 años ha regresado. Cuando el equipo de reconocimiento británico de la compañía British Petroleum descendió a las dunas para inspeccionar su insólito descubrimiento, la escena era perturbadora. El B-24D, que había desaparecido sin dejar rastro, se encontraba a 440 millas, o 710 kilómetros, al sur de Soluch, su base de origen, y más de 320 kilómetros al interior del inhóspito desierto de Arena Libio. El fuselaje partido en dos era el único signo visible de un impacto significativo, pero el resto del bombardero desafiaba toda lógica. Sus ruedas estaban abajo, como si la aeronave hubiese sido aterrizada de forma suave. La fina arena, actuando como un conservante natural, había preservado el metal casi intacto, y la pintura con la silueta de una mujer dibujada aún se veía nítida. El interior del avión era una cápsula del tiempo que ofrecía la primera y más crucial pista del misterio. Los investigadores encontraron termos con café que, aunque frío y viejo, era aún bebible. Había provisiones de agua potable, chocolate, galletas y municiones de bengalas intactas, así como un equipo de radio perfectamente funcional. Este inventario macabro confirmaba una cosa: los 9 tripulantes no habían saltado por necesidad de supervivencia en el avión. Habían saltado porque creían que se encontraban sobre el mar Mediterráneo y que estaban a pocos kilómetros de la civilización, por lo que abandonar el equipo pesado era la decisión lógica. El avión, sin la carga de sus hombres, había volado en piloto automático por unos momentos antes de deslizarse y aterrizar por sí mismo. La supervivencia, irónicamente, se encontraba intacta en su interior. El hallazgo, ocurrido en noviembre de 1959, fue notificado a las autoridades estadounidenses. De inmediato se puso en marcha una operación militar para rastrear la zona circundante. La lógica era simple: si los hombres habían saltado con paracaídas, sus restos debían estar en el entorno. Se peinaron los alrededores del bombardero, pero las dunas y el viento incansable habían borrado cualquier huella, por lo que la búsqueda inicial resultó infructuosa. El misterio se había resuelto a medias. El avión había regresado, pero sus fantasmas no. El verdadero avance llegó casi un año después. En febrero de 1960, un equipo de búsqueda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que regresaba a la zona encontró un rastro de huellas humanas. Este sendero, débil y casi invisible, condujo a un hallazgo escalofriante a unas 85 millas, o 137 kilómetros, al noroeste del avión. Allí, en la inmensidad amarilla, se encontraron los restos de 5 hombres, agrupados en una fosa poco profunda, sepultados por la arena del desierto. Con los restos se encontró un cuaderno de bolsillo empapado en sudor y polvo, pero legible. El diario del copiloto, el teniente Robert F. Toner. Este pequeño objeto, una crónica de su desesperación, se convertiría en la pieza central del rompecabezas. La lógica de la tripulación había sido caminar hacia el norte, creyendo que esa era la dirección de la base. En realidad, se dirigían al interior del gran desierto de arena, el infierno más seco del mundo. El diario era el relato de la tragedia en tiempo real. Confirmaba que los 9 hombres habían logrado reunirse tras el salto, a excepción de un hombre que se separó. Los supervivientes, liderados por la fe y la esperanza, comenzaron su caminata el 5 de abril de 1943. El cuaderno detallaba la racionización de un solo bidón de agua que habían recuperado y la extrema fatiga de los hombres. El 9 de abril, el teniente Toner escribía que el piloto Hatton y 2 miembros más se habían separado del grupo, caminando por delante en un intento desesperado de llegar a la civilización y buscar ayuda para el resto. El destino final de los hombres que se quedaron agrupados se conoció por los restos encontrados. En la zona, el equipo recuperó 8 de los 9 cuerpos entre febrero y agosto de 1960, lo que permitió cerrar el caso con nombres y apellidos. El cuerpo del teniente William J. Hatton, el piloto, fue hallado por separado, lejos de los demás en su intento de encontrar la salvación.
El último hombre en ser recuperado fue el T-segundo Harold J. Ripslinger, a unas 400 millas de la costa, quien había recorrido la mayor distancia antes de caer. El misterio del avión fantasma se había resuelto. La verdad era más cruel de lo que nadie pudo haber imaginado. Los hombres que habían sobrevivido a las defensas antiaéreas y al salto habían perecido en un lento y agonizante martirio. Apenas a 137 kilómetros de un avión lleno de provisiones que los habría salvado. El año es 1960. Con el descubrimiento de los restos y el diario del copiloto Robert F. Toner, la historia se cierra, pero la tragedia cobra una nueva y terrible dimensión. Las palabras escritas en el polvo del desierto, fechadas hasta el 11 de abril, revelan que los 9 hombres sobrevivieron al salto para perecer de la manera más lenta y dolorosa. Un año después del hallazgo del avión, los equipos de búsqueda, persistentes, finalmente encuentran un rastro. A unos 137 kilómetros al noroeste del B-24, en el vasto y desolado mar de arena de Calancio, las dunas ceden y revelan la terrible verdad. Agrupados, yacían los restos de 5 hombres, sus cuerpos preservados por el clima extremo del desierto, momificados por el sol y la arena, un testimonio mudo de 9 días de infierno. Estos hombres eran el teniente Hatton, el copiloto Toner, el navegante Hayes, el bombardero Adams y el artillero Johnson. El inventario de la escena fue forense y desolador. Con los restos de los aviadores se encontraron paracaídas intactos, linternas que aún funcionaban y una pequeña cantidad de raciones. Esto confirmó la primera hipótesis. Los hombres estaban convencidos de que habían saltado cerca de la costa o de alguna zona habitada. Nunca podrían haber imaginado que se encontraban a cientos de kilómetros en el interior del Sahara, una de las extensiones más secas del planeta. Pero el hallazgo más crucial, el que finalmente daría voz a su agonía, fue un pequeño cuaderno de bolsillo encontrado junto a los restos del copiloto, teniente Robert F. Toner. El diario de Toner no era un registro militar, sino el relato íntimo, escalofriante y sobrio de una cuenta regresiva. Comenzaba con una entrada esperanzadora el 5 de abril, narrando el salto y la reunión inicial de los 9 hombres al amanecer. El teniente William Hatton, el piloto, había asumido el mando y, erróneamente convencido de que habían sobrevolado la costa libia y que el desierto a su alrededor era en realidad la costa del Mediterráneo, tomó una decisión fatal: caminar hacia el sur. El razonamiento era simple. Si el mar estaba al norte, deberían caminar hacia el sur para llegar a una población interior. El diario es una crónica de la desorientación y el sufrimiento. En los primeros días, Toner anota la racionización estricta de la escasa agua que habían logrado llevar consigo. Media cantimplora por hombre al día. El sol se convirtió en su verdugo. Las temperaturas superaban los 50 grados centígrados, y cada paso era un acto de voluntad contra el delirio. El camino era interminable. Día tras día, el paisaje era el mismo. Dunas ondulantes e implacables. El 7 de abril, la esperanza comenzó a resquebrajarse. Toner registra la primera baja. El sargento técnico Robert E. Lamotte, el operador de radio, colapsó y murió. Su muerte forzó una nueva y desesperada reevaluación. En un acto de fraternidad, enterraron a su camarada. Continuaron la marcha, pero el grupo ya no era el mismo. Las entradas del diario se vuelven más escasas, con una desesperación creciente entre líneas. La última anotación es del 11 de abril, 6 días después del salto y a más de 100 kilómetros del avión. Aún esperamos, dice una de las últimas frases, capturando la esencia de una esperanza cruel que se negaba a morir. En algún momento después de esta fecha, el piloto Hatton, el sargento Ripslinger y el sargento Moore tomaron la última y más trágica decisión: separarse del grupo más débil para intentar una marcha final en busca de ayuda. El relato del diario finalizaba allí, pero la búsqueda continuó. Unos días después, a unos 11 kilómetros del grupo principal,
fueron localizados los restos de 2 tripulantes más, los sargentos Robert E. Lamotte y Guy E. Shelley. El desierto, sin embargo, aún guardaba el secreto del 9º hombre. El sargento técnico Harold J. Ripslinger, el ingeniero de vuelo, había caminado más lejos que nadie, en un intento épico por la supervivencia. El desierto lo mantuvo oculto hasta el 17 de mayo de 1960. Un helicóptero de búsqueda encontró sus restos a casi 160 kilómetros del lugar del accidente del Lady Be Good. Ripslinger había sucumbido solo, habiendo recorrido una distancia colosal bajo el calor implacable. El Lady Be Good ya no era solo un misterio de aviación. Era la historia completa y brutal de 9 hombres, su lucha y su lenta derrota ante el desierto. Con la identificación de los 8 cuerpos encontrados y el posterior hallazgo de Ripslinger, todos los miembros de la tripulación de la fatídica misión 109 fueron contabilizados 17 años después. Sus restos fueron repatriados para ser enterrados con honores militares en el Cementerio Nacional de Ardennes, en Bélgica. El destino del avión, la otra mitad de esta historia, se convirtió en un legado por derecho propio. La USAF extrajo partes del fuselaje a principios de los años 60 para su estudio. La cabina fue desmontada y enviada a los EE.U. y la cola fue a Libia. A medida que pasaban las décadas, el fuselaje, el metal brillante que había permanecido intacto en 1959, comenzó a ceder ante los rigores del tiempo y los saqueadores. Años más tarde, ya en la década de los 90, fragmentos importantes del Lady Be Good fueron finalmente recuperados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estos restos, una parte significativa del avión, fueron llevados a EE.U para ser exhibidos en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea, concretando, 40 años después de su desaparición, el regreso simbólico del avión a casa. El bombardero fantasma regresó a la civilización, no como una máquina completa, sino en piezas, cada una contando la misma trágica historia.